Y hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Y en este video te vengo a enseñar a cómo crear un barco de guerra. Pero antes que nada, anteriormente había hecho un tutorial de cómo hacer un barco muy fácil, que es este que encontramos aquí. Pero también enseñé a cómo utilizar las 4 herramientas para que funcione un barco. Y tenemos los barriles, la parte de acelerar, porque si no aprendemos a utilizar las 4 herramientas, puede que cuando nosotros creemos el barco, tal vez no se pueda manejar, tal vez no arranque o se hunda en el mar, porque eso pasa muchísimo. Y si nosotros no tocamos las 4 herramientas, pues no va a funcionar. Ahora vamos a crear un barco más sencillo, pero es de guerra, porque tiene 9 cañones con diferentes proyectiles que se le pueden agregar, flechas, misiles, cohetes explosivos y mucho más. Todo depende de la persona también del estilo del barco, porque lo pueden hacer mucho más grandes y mira que aún falta mucho más espacio por colocar el barco. Entonces nosotros podemos hacer algo gigante. Pero en este ejemplo vamos a hacer algo muy sencillo. Como mira, está la parte de acelerar, los barriles para que no se hunda, el timón y el motor, que son muy importantes, si no, esto no va a arrancar nunca. Y además tenemos los cañones agregados, pero también hay que saber que si nosotros no conectamos los cañones con el timón, esto no va a funcionar para poder disparar. Para iniciar la construcción de este barco vamos a colocar un taller y luego nos guiamos que no podemos salirnos de estas líneas azules porque si no, no se puede hacer el barco. Bien, ahora tengo una plataforma aquí que de ancho es 5, 1, 2, 3, 4 y 5. De largo serían 9 bloques y de altura serían 2 bloques. Hacemos esto igual y luego continuamos con esta parte. Yo voy a utilizar hoja roja y voy a agregar 2 aquí, 1, 2, 1, 2, 1. No olviden que se puede utilizar cualquier tipo de madera, no es necesario utilizar esta, se puede utilizar muchísimos bloques diferentes a madera también para poder crear un barco, pero teniendo en cuenta de que la madera como que es la menos pesada, así para crear algo interesante, pues es lo mejor porque si no el barco se va a hundir de tanto peso de los bloques. En la parte de adelante vamos a agregar 6 bloques y luego 2 en la mitad. Ahora vamos a agregar la plata inclinada en esta esquina. Colocamos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Aquí dejamos un espacio. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y mira, ya teniendo forma. Ahora con la hoja roja agregamos aquí 2, 2, 2. Y aquí colocamos una y aquí 2. Quitamos esta de una. Y ahora colocamos una lanzadora aquí, porque esta podría lanzar misiles o algo así parecido si nosotros tenemos, como que es la más fuerte allí. Abajo de la lanzadora colocamos madera, uno, y listo. Esta parte de aquí ya hemos terminado. En la parte de atrás, pues es más sencillo. Vamos a agregar 6 bloques más. Luego plata inclinada, 3 veces, 3 veces. Y aquí agregamos el propulsor. Ahí en la mitad, ya está hecho. En la parte de arriba para camuflar esto feo, vamos a agregar aquí 2. Aquí colocamos 2 también, pero hay que colocarlo muy bien. Es 1 y 2. 2 y listo. De esta forma quedaría el barco. Ya solo falta agregar algo más. Como les había comentado, faltan las herramientas, que es lo más importante, porque si no, esto no va a andar nunca. Esto no se moverá, se va a hundir. Si quiere lo podemos probar ahora mismo. Le damos generar. Le falta un asiento. Sí o sí, se necesita colocar el timón. Aquí dejamos un espacio, la parte de atrás, rompemos, colocamos el motor, el timón arriba, pero de esta forma no. Debe quedar así, para poder manejarlo desde aquí. Agregamos los barriles en la parte de abajo. Yo voy a colocar bastantes porque tal vez el peso de los proyectiles puede que lo hundan, entonces voy a agregar muchos. Pero ustedes pueden probar colocando unos cuantos y luego dejar de colocar.
A ver si no se hunde. Ya está terminado este barco, pero para que funcione perfectamente aún falta una cosa más. Vamos a utilizar esta herramienta que se llama conector y cuando lo utilizamos dentro de esta línea azul, van a aparecer como unas cositas, unos cuadrados azules y también unos cuadrados verdes. Y el verde significa que allí lo vas a manejar todo. Y lo azul es para poder conectarlo con el verde. Entonces lo que vamos a hacer es darle al azul, aparece una línea pues blanca y luego nos acercamos al timón y lo conectamos. Aparece una línea verde, significa que ya está conectado. Y vamos a hacer lo mismo con todos estos bloques azules que son los lanzadores. Ya hecho esto, se va a ver un montón de líneas verdes conectadas, pero esto no se va a ver, porque si nos cambiamos a otro ítem o cualquier cosa, no se va a ver las líneas. Son invisibles. Solo se puede ver con el conector. Listo, ahora sí lo podemos generar. Y ahora sí se le puede agregar los proyectiles. De esta forma no se le puede agregar los proyectiles porque cuando se genere no va a tener nada. Entonces ahora vamos a buscar los proyectiles que nosotros queremos. Para este ejemplo voy a agregar en los lados cocos explosivos y aquí al frente misiles. Nos montamos al barco y listo. En la parte de abajo van a aparecer muchísimos lanzadores del 1 al 9 y luego va cambiando si estás en PC, pero si estás en Android pues es bastante fácil, solo tienes que tocar el lanzador y listo. Pero aquí en PC se controla con los números. Entonces tocamos número 1, ¡pum! Explosión. Número 2, explosión. Número 3, explosión. 4, explosión. Y así sucesivamente. Así de esa forma nosotros podemos saber cuál es el lanzador. Hay que aprendernos el número. Ejemplo, aquí voy a lanzar el 5. El 5 es el de adelante. Si ya sabemos que es el misil. Mira, 5. Y podemos lanzar bastante rápido. Pero lo malo del juego es que la manipulación de esto de la rapidez es muy, muy, muy fea. Si nos damos cuenta al crear un barco, va muy rápido y no se puede controlar muy bien. Si alguien sabe cómo controlarlo, porque no se le puede agregar propulsores ni otras cosas de los aviones, porque no funciona bien en el agua. Mira que quiero moverme, pero acelera muchísimos kilómetros por hora y eso es bastante y no me deja voltear bien. Bueno, estamos de frente a ahora y le vamos a dar. Vamos, vamos, toma. Listo. Hemos acabado con un barco pirata con estos misiles. Ahora faltan los piratas. Vale. Ahora por acá. Ah, no. Sí está. Bien. Hemos acabado con el mal. Y de esta forma se crea un barco pirata un poco explosivo. Si ustedes quieren mejorarle algunas cositas, se le puede agregar. Ya eso depende de cada uno.